Hola, ¿qué tal, comunidad de Gopher Latam? En este video vamos a ver las operaciones básicas con Go. Bueno, para ello he creado un proyecto con un paquete llamado archivos, donde vamos a ver cada una de las operaciones que podemos hacer con archivos. ¿Por qué esto es importante? Básicamente cualquier sistema operativo basado en Unix maneja todo como archivo, o por lo menos lo maneja a través de una interfaz que es interpretada a través de un archivo. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con el más básico, que es crear un archivo. Entonces, Go nos provee en su paquete OS un método llamado create, donde en el create recibe el nombre y nos dice que quiere un archivo. Si este ya existe, no nos va a marcar un error, o si no, lo va a truncar. Que es truncar? Aquí lo manejan como que borrón y cuenta nueva. Entonces, es muy importante que cuando queremos un archivo, debemos asegurarnos de que no exista o de que exista. Más adelante podemos ver eso. Entonces, bueno, también esto puede variar de acuerdo a los permisos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí el main, vamos a abrirlo acá al lado y voy a llamar este método de createByte y lo vamos a ejecutar acá abajo. Entonces, como pueden ver, aquí me imprime es un puntero de un archivo. Entonces, si nosotros listamos y nos vamos al contenido, entonces está vacío, voy a poner aquí un mensaje: hola Goferlatam, y guardamos. ¿Para qué pasa si lo ejecutamos de nuevo? Entonces, como pueden ver, lo trunca. O sea, lo trunca es cuando lo borra y se vuelve a crear. Entonces deben tener en cuenta eso a la hora de que estén manejando los archivos. Entonces vamos a cerrar esto y nos vamos a pasar a la siguiente operación, que sería la información del archivo. Bueno, esto se hace a través mismamente, la mayoría va a ser del paquete OS, que es el stat, en donde dice pues que retorna la información descriptiva del archivo, y si llega a haber un error, pues retorna el error. Entonces aquí puede ser que no exista, permisos denegados, etcétera. Entonces, de la misma forma, vamos a ver cómo funciona esto. Le damos info con main y aquí lo tenemos, ¿no? Técnicamente estas son punteros y valores, pero en teoría este punto no es muy descriptivo. Entonces lo que podemos hacer es que a la variable info, bueno, primero podemos ver el tipo, ¿no? El tipo es un fc file info, y pues podemos acceder a sus métodos y propiedades a través de punto. Entonces aquí nos pues, dice si es un dir, no es un booleano, la fecha de modificación, su modo es el tipo de permiso con el que se creó, su nombre, su tamaño en byte, eh, el sistema, este, y aquí tiene otro método donde podemos alterar, por ejemplo, la fecha de modificación. Y esto sería todo por parte de info. Una vez visto esto, vamos a ir con el otro método, perdón, con otra operación, que sería nombrar y mover. Entonces, el renombrar es tan fácil como que está en el método rename, donde te pide dos parámetros, sería el path anterior y el path nuevo. Entonces, aquí prácticamente podemos renombrar un archivo poniendo el nombre, o si nosotros queremos, podemos especificar exactamente en qué ruta está, y después lo podemos mover a la carpeta que queramos, ¿no? Obviamente también hay que checar aquí, hay que revisar que tengamos los permisos necesarios, ya sea para la nueva ruta o para la anterior ruta. Como por ejemplo, si eres un usuario normal del sistema y lo quieres mover a una carpeta de administrador como es la root, en caso de un Linux, no te va a dejar y te va a aparecer aquí, te lo vas a poder interpretar en el error. Entonces hay que tener en cuenta
esos casos. Ahorita vamos a hacer el del file name. Entonces, por ejemplo, lo tenemos acá, recuerden. Vamos a correr limpiamos y como pueden ver, vamos a listarlo desde acá. Ya el nombre es file name. Entonces, para regresarlo a su lugar, solo hay que invertir esto. Y automáticamente tenemos el mismo nombre. Ok, entonces ahora vamos a continuar con los eliminar archivos. Bueno, el siguiente es remove. Entonces técnicamente aquí nada más le pasamos el nombre. Esto acepta tanto archivos como directorios, así que deben ser muy cuidadosos porque de especificarle va a borrar todos los archivos y hasta lo puede borrar en forma recursiva. Bueno, para la recursiva aquí está el método remove, pero de todas formas deben ser muy cuidadosos en especificar exactamente lo que quieren eliminar. Por ejemplo, antes de hacer el remove, pueden llamar el método stand que vimos anteriormente y checar si realmente es un directorio. Por ejemplo, revisando así como que aquí le devolvió su info. Y aquí en info, recuerden que hay un método isdir. Entonces, si ustedes dicen, no, yo quiero que no sea directorio, entonces, si es directorio, ya paran el programa o hacen otra acción. Entonces, aquí mucho cuidado al borrar archivos. Guardamos y corremos. Bueno, a ver aquí, no hice los cambios. Guardamos, corremos y como pueden ver ya desapareció el archivo. Entonces vamos a crearlo. Bueno, vamos a dejarlo así, no pasa nada. El siguiente es truncar archivo. Entonces, este es su método truncate, pasas el nombre del archivo y el tamaño al que lo quieres truncar. Como por ejemplo, si su archivo pesa 50.000 bytes, alrededor de 5 megas, un poquito más, un poquito menos. Entonces, y tú lo quieres solo de 100 kilobytes, 100 bytes, perdón, una vez que llega a los 100 bytes, todo el contenido del archivo se va a borrar y pues solo va a pesar esta cantidad. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear un nuevo archivo, vamos a crearlo acá, byte.txt, a ver si tengo el lorem, bueno, no lo tengo, entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar 100 veces. Entonces guardamos y nos vamos al de truncar archivo, le dije que son 100. Vamos a ver qué tanto equivale. Y aquí ponemos truncate file. Limpiamos go run main. Entonces, a ver, dice que el archivo no existe. Vamos a ver. Vamos para acá arriba. Guardamos, tal vez no guardamos. File.txt. Oh, sí, claro. Entonces debemos mover esto al directorio donde está el main, porque lo estamos buscando en en la misma altura o en el mismo nivel de main. Entonces ya que lo movimos, vamos a pensar, miren, está al mismo nivel. Entonces nos vamos para acá y ahora sí corremos. Entonces volvemos a revisar a ver cómo nos quedó el archivo. Y sí, como pueden ver, de las 100 líneas que creé, creó 16 y 17 sin la M. Entonces el truncate, como pueden ver, borró el contenido. Y ahora pasemos al de abrir y cerrar archivos. Bueno, este es un poco interesante. Entonces, como pueden ver, cuando tú abres el archivo, en otros ejemplos, por ejemplo, a ver, el create lo crea y te devuelve un puntero de un file del OS, pero en el caso del Open, te devuelve lo mismo,
pero una vez que te vuelve este archivo, tiene ciertos valores por defecto. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice la descripción que si todo sale bien, este archivo va a ser de tipo lectura. No vas a poder escribir eh, y solo va a tener de este modo y te va a marcar un error en caso de que no. Entonces, la otra forma para que tú puedas ver un archivo especificando ciertas limitaciones de permisos es el Open File, donde de igual forma pones el archivo. Segundo argumento, pones un flag en donde especificas el tipo de modo que quieres abrir el archivo o mantener este archivo abierto. Bueno, antes que nada, siempre que abran un archivo, es muy importante que lo cierren, ya que eh, si otro proceso quiere acceder a él, te va a decir que está siendo ocupado y puedes a veces hacer por seguridad, se bloquean para que uno no escriba y borre y la información sea diferente o discrepe y por otros motivos de seguridad, que sería como mm, bueno, en el caso de Go, por la concurrencia. Entonces normalmente estos se deben de sincronizar bien. Entonces es muy importante, cierren los archivos una vez que lo abran una vez que lo abran y que ya no tengan nada más que hacer. Y por ejemplo, aquí regresamos al Open File. Entonces, el flag es el modo en que lo quieres abrir. Entonces, por ejemplo, eh, aquí tenemos en el paquete OS está el RD only, o sea, solo lectura, el Guide only, solo de escritura. Cuando quieres abrirlo de los dos modos, para leer y escribir. El append es que tú lo abres y una vez que te empieces a escribir, eh, va a escribir a partir de la última línea. Es decir, que si tu archivo, por ejemplo, el file que tenemos acá, tiene 17 líneas y te empiezas a escribir, por ejemplo, así, lo va a escribir, 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 y no te va a borrar el contenido, a diferencia de cuando ocupes el grade normal o el create. Y el create, pues lo creas si no existe. Ahora, si ustedes tienen dudas de un poco más de qué trata esto, entonces, por ejemplo, pueden ir acá, checan en la documentación, dice este es flag para abrir el archivo, eh, dice que lo envuelve dentro de un sistema subyacente y todos los flags pueden ser implementados. Ok, entonces el create, pues crea el archivo si no existe, y el truncate, no lo vayan a confundir con el truncate del método, porque técnicamente aquí el truncate lo que hace es técnicamente borrar todo lo que, o sea, si el archivo existe, borra su contenido y lo pone en estado listo para escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo abriera el file.txt que tenemos acá con truncate, iba a borrar todo esto y una vez que todo saliera exitoso, se iba a quedar de este modo a espera de que se pueda escribir lo que se desee, ¿no? Entonces de ahí tengan eso presente cuando ocupen este archivo, el open file con este flag. Y por último se siguen los permisos. Si ustedes conocen los permisos, entonces digamos que el por defecto es el 666, que es escritura y lectura, que es como por ejemplo cuando la abres con open. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, esta página que tengo aquí, gmodcalculator.com, donde, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí te aparece en el caso de Linux, pero pues técnicamente eh, va a ser donde más lo usen, donde te dice los tipos de modo de permisos. Entonces, por ejemplo, el 666 por defecto, que es write-write y write-write. Cada uno de estos pares corresponde al propietario, al grupo y si es público. Entonces, por ejemplo, el de por defecto que siempre van a ver va a ser este tipo. De escritura y escritura en todos los diferentes formatos, por así decirlo. Y después pues le va invariando. Entonces, por ejemplo, acá el clásico 777 que te da acceso a todo. Cuando tenemos problemas con Linux,
Y por ejemplo aquí pues si le vas variando, entonces por ejemplo tú quieres que solo el propietario tenga acceso, es un 700. Si tú solo quieres que sea para un grupo, le va el 0.70 y así sucesivamente. Entonces esto te puede servir en caso de que no entiendas cómo, o ya sea que tú quieres saber qué significa esto, o si tú quieres saber el número, cuando tú quieras pasarlo a un programa, pues aquí esto te va a servir de guía. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, nos vamos a ir al check exit file. Entonces, vamos a checar la existencia. Aquí retomamos el método stand. Entonces, que podría ser el mismo que info, pero pues vamos a revisar algo. El mismo paquete OS cuenta con unos métodos como de validación, donde por ejemplo, cuando tú ejecutas el stand, él te devuelve el error y en el error tú puedes checar con estos métodos si tienes permisos, si el tiempo de espera se agotó al abrir el archivo porque pues, está bloqueado, los paths, si el archivo existe o si el archivo no existe. Esto también aplica tanto para el Open File. Vamos al Open File. Entonces, por ejemplo, si tú aquí lo quieres abrir con el flag de Read Only, por ejemplo, y aquí te marca un error, tú puedes checar aquí, probablemente va a ser uno de permiso, ¿no? Entonces tú le pasas aquí el error, entonces tal vez este archivo eh, tiene bloqueada la lectura. Entonces tú aquí, si tú cheques si el error es de permiso, entonces ya te está diciendo que este permiso que tú le estás poniendo acá no es permitido para tu usuario o para el grupo en el cual estás ejecutando este programa. Entonces, tengan en cuenta eso cuando ustedes estén procesando archivos, que los permisos sean adecuados y en caso de que no lo sean, si tienen la posibilidad, pues tienen que cambiarlos. Esto me lleva a, por ejemplo, bueno, a checar los permisos. Entonces, y aquí me adelanté un poco, entonces chequen. Aquí quiero abrir un archivo de escritura. Entonces, chicos, si el permiso está habilitado, entonces no tiene permisos. De la misma forma, para lectura no tiene permisos. Y pues para cambiar los permisos, aquí es lo bueno. eh, tenemos dos, bueno, tenemos dos métodos aquí, serán los más comunes. Por ejemplo, el de Chmod. Esto, si ustedes han manejado la terminal, sabrán que existe esto así en terminal para cambiar los permisos, que es un comando. Pues aquí se llama igual. Pasas el nombre del archivo y el que quieren pasar, el permiso. Entonces, ese lo maneja con un FC FileMod. Ahora, ya le mostré la página. Si ustedes conocen qué significan esos números, eh, digamos que está el calculador y pueden generar esos números y saber a qué se refiere. Y el shown, vamos a pronunciarlo así, es para cambiar el propietario. Si ustedes checan el método, te pide el ID y el UID y el GID. El UID es de usuario, o sea, el ID de usuario, y el GDI es para el grupo. Entonces, y aquí pues hay un pequeño asterisco para los casos de Windows. Entonces ahí chequen eso. Y por ejemplo aquí, ya que estamos aquí, te ponen el Times, que es para cambiar la fecha de modificación. Por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo aquí la fecha de ahora más 48. Entonces aquí te dice cuándo fue la última fecha, entonces tú estás modificando la fecha a una fecha que apenas va a pasar, ¿no? Entonces igual aquí te marca tu respectivo error y te puede, si es un error de permiso de que no lo puedes modificar o escribir, pues aquí tú puedes hacer las respectivas validaciones. Y por el momento sería todo. Estas serían las operaciones básicas para manejar archivos. Cualquier duda, pues pueden ir a la documentación. Tiene ejemplos más explícitos. Y por el momento sería todo. Cualquier duda y sugerencia en la caja de comentarios.